Voy a poner a grabar. Acá estaban diciendo por el chat. A mí me faltan entregar todos los demás, Bolichito, Flocky, Tommy Jerry, Lu. Me tendré que poner las pilas. Tranqui, que esos son para practicar nomás. O sea, el del Bolichito, el de Tommy Jerry no son los que tienen entrega obligatoria. Eh, todos los que vayan teniendo entregas obligatorias les aparece, miren, voy a compartir. Les aparece un signo de exclamación Así, hacia abajo diciendo, hay una advertencia, este es obligatorio. ahí está. Porque no me abre. Ahí está. Ahí se está viendo la pantalla, ¿no? Bien. Sí, sí. Eh, bien, si vamos. A ver, voy a sacar esto. Si vamos a cursada y a la semana 2, acá ven, abajo de todo les aparecen con un signito de exclamación y dice: esta actividad es obligatoria. Estas son las que tienen que entregar, ¿sí? Todos los demás que vayamos pasando son para practicar. Así que tranqui, nosotros obvio les recomendamos hacerlo, pero bueno, los que tienen entregas obligatorias les van a aparecer ahí con, bueno, acá. Ven, estos dos no tienen entrega obligatoria, así que tranqui por ahora. Eh, O sea, pero profe, bueno, sí, este, no es necesario subirlos. Nos lo podemos quedar, tipo, los ponemos los hacemos y capaz no tenemos ganas de subirlos, no los subimos. Los que no son de entrega obligatoria. sí, no hace falta que lo suban. Sí está bueno para practicar, porque se tienen muchos errores en eso y el día del parcial van a tener que entregarlo con Git. O sea, nosotros solamente recibimos parciales que estén los repos subidos a la organización. Así que yo les recomiendo que los hagan enteros, que los suban. Total, o sea, es para practicar. Ustedes también pueden chusmear cómo va haciendo el código los otros alumnos, si quieren algunos ejercicios, si les queda alguna duda. Entonces está bueno ahí ir armando los repos. Si no lo Dale, suben, dale. no pasa nada tampoco. Pero bueno. Dale, gracias, profe. Y se Bien. van corrigiendo periódicamente esas actividades, como que, no sé, una especie de relevamiento acerca de cómo se llegaron a hacer. O, No vamos a hacer individual. eh, Vamos a ir haciendo seguramente a resolver alguno de estos en las clases para ir practicando. Hoy vamos a resolver el del lobo feroz, por ejemplo. Eh, Nada, son muchos alumnos, somos pocos profes, así que no podemos por ahí hacer el seguimiento tan personalizado que nos ah, sí. gustaría. Sí, sí, Eh, sí, claro. pero bueno, vamos a tratar de corregir alguno en individual, así aunque sea como para decir, bueno, vas bien, vas mal, enfócate más en esto, enfócate más en esto otro, como hacer algún tipo de corrección general, digamos. Eh, Sí, pero bueno, sí, sí. esto sí los vamos a ir, por ejemplo, el lunes, los que estuvieron conmigo y con Pablo, estuvimos haciendo el del bolichito. Pablo llegó a hacer el de juegos y personajes también, yo a veces doy más vueltas, así que hicimos el del bolichito nomás. Eh, pero bueno, hoy hacemos el del lobo feroz y ya durante esta semana algunos estuvieron trabajando ya en la semana 3, así que bueno, eso por un Disculpa, Bueno, lado. perfecto, perfecto. si Gracias, profe. al final de la clase podríamos ver lo que te dije hace ratico, estaría bueno. Sí, sí, al final lo Dale, vemos. va. Ahora nos enfocamos en esto a ver si podemos terminar medio temprano y después vemos cualquier caso particular. Lo Dale, vemos más gracias. con Pablo, que él está como owner, que yo mucho desde la organización no puedo hacer. Dale, gracias. Bien, nos metemos a full, ¿sí? Semana 2 el logo feroz. Repito, si alguien tuvo algún problema, después quédense hasta el al final y vemos cualquier caso en particular. Eh, lo primero que hacemos, vamos al ejercicio y aceptamos la asignación, ¿sí? Esto es lo primero que hay que hacer. Eh, Creo que uno de los problemas pudo haber sido que, que no lo hayan creado desde acá.
Mirá, Belforte, acá apareces como todavía no te identificaste. No sé si ya lo hiciste, pero bueno, después lo revisamos bien. Eh, si cuando abren la asignación, tienen que hacer clic acá en su nombre, ¿sí? Todavía los que no lo hicieron. A mí me salta esto porque yo no, no me anotaron acá en los identifiers. Eh, Así que bueno, voy a saltar al siguiente paso, pero ustedes hagan clic en su nombre y aceptan la asignación, ¿sí? Con el botón ese verde. Entonces, una vez que esté aceptado, les va a crear este repo, hacen clic en el link que les aparece acá y acá les va a aparecer, ¿sí? Fíjense que este es privado, lo que estábamos comentando. Quédense tranquilos, no pasa nada. La diferencia entre público y privado es que los públicos lo pueden ver todos los que estén en la organización y los privados lo pueden ver solamente ustedes y los que estén como owners de esa organización. Los profes estamos como owners, así que cuando entreguen los trabajos acá, nosotros los vamos a ver, o sea, quédense tranquilos. Pero bueno, esa es la diferencia porque a veces les aparece private y public. Así que bueno, les crea este repo. Fíjense bien de estar parados en el repo de ustedes, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta? Porque el nombre dice el lobo feroz en este caso, que es el ejercicio que estamos haciendo, guión y su nombre de usuario. ¿Ok? Fíjense bien que estén en el de su nombre de usuario. Hagan el link, también les tiene que aparecer su nombre de usuario, porque si no, no les va a dejar hacer nada. O sea, van a tratar de subir cosas. Lo van a poder clonar, van a poder hacer todo, pero cuando quieran subir las cosas, les va a decir que no tienen permisos. Entonces, por eso tengan ojo, porque si no lo hacen, o sea, no pasa nada, van a tener que copiar y pegar los archivos, ¿no? Pero bueno, no van a poder subir nada y van a tener que clonar el otro repo y después pasar todo lo que estuvieron haciendo. Entonces, aceptan la asignación, abren su repositorio, que es el link que les aparece ahí cuando, cuando lo aceptan, les aparece un link en azul. eh, Hacen clic y los va a llevar directamente al de ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a clonar. Vamos a ir a una carpeta. Acá está mi Estoy disco todo ahí, estallado. discúlpame. Sí, Me dijeron que tendrías que tenés la invitación pendiente para la organización. Así que después fíjate que por ahí te quedó dando vueltas ahí en el mail. ok. Me fijo. Sí, sí, es que lo había aceptado, pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver qué me tira. Eh, Bien. Van a la carpeta a la que quieran, en la que quieran hacer clonar su repositorio, ¿sí? Hacemos clic derecho y acá tienen varias opciones. Pueden abrir la Git Bash, que es lo que por ahí nosotros les recomendamos porque es la que está armada para el Git. Obviamente tienen que tener Git instalado, ¿sí? Nosotros les recomendamos abrir la Git Bash. Pueden abrir la terminal normal, pueden abrir la PowerShell, pueden abrir varias cosas, pero bueno, por ahí cambia un poquito el comando que tienen que usar. En la terminal y en la de Git estoy seguro que son iguales. La de PowerShell me parece que también, pero bueno, capaz tienen que poner alguna configuración de algo. La verdad que no uso mucho la PowerShell. Así que bueno, abren el Git Bash y acá les va a abrir, ¿sí? Acá en la página de la materia, si volvemos y vamos a utilidad material, pueden ver que acá tenemos los comandos básicos de Git, ¿sí? Ténganlos presentes, úsenlos, porque es lo que van a estar haciendo durante toda la materia. Si todavía no configuraron su nombre de usuario global y su correo electrónico, lo van a tener que hacer, ¿sí? Git config global user.name y acá lo que hacen es, miren, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Entonces, git config global user.name y ponen espacio, comillas, pueden ser dobles o simples, y acá ponen su nombre de usuario. Tobias DS01 es el mío.
y ahí van a configurar su usuario, ¿sí? Hacen lo mismo con el mail, ponen email y acá ponen su email, por ejemplo, el de la UNAUR. Cierran comillas, ponen enter y ahí se les van a configurar los dos, ¿sí? Esta configuración, cuando lo hagan en su máquina, pueden usar el menos menos global. Si están en una máquina que no es la suya, por ejemplo, si están trabajando en la Facu, no hacen el menos menos global, ¿sí? Esto lo borran, porque si no lo van a configurar en todo el equipo, ¿sí? Ponen directamente user.name y le escriben ahí. Entonces, bueno, dicho esto, Sí, de hecho yo ahora que caigo creo que lo estuve intentando en la terminal de PowerShell. ¿Eso cambia las cosas? no sé bien, por ahí con la PowerShell necesitas algún permiso o algo así. Los comandos de Git no deberían cambiar, porque eso es... No, no, eh, lo intenté con los comandos de Git tal cual en PowerShell, pero... Y eso me lo tomaba, no me decía que el comando es incorrecto y que podría ser otra cosa, pero no sé si fue porque lo hacía en PowerShell. Igual también lo intenté en Git y no me dejó tampoco, lo intenté en el Git Bash. sí, no, tiene pinta de que va por otro lado tu Sí, problema. Eh, Así que bueno, tranqui, después lo vemos sí. bien. Eh, Bien, lo primero que hay que hacer para empezar a trabajar es hacer el clon, ¿sí? Clonar el repositorio que está en la nube y lo van a clonar en su máquina para poder trabajar. Entonces, este es el repo de la nube y lo que queremos ahora es poder trabajar en nuestra máquina local. Entonces hacemos git clone, vamos a escribir, y acá lo que vamos a hacer es agarrar el code, acá donde dice code, y copiamos esto. Acá tienen para copiar, o pueden copiar también el link de acá arriba, es lo mismo. Pero bueno, yo acostumbro a hacerlo así. Clic derecho, pegamos y hacemos enter. Y ahí se va a clonar el repo. Esto ya lo deberían hacer, pero bueno, lo deberían haber hecho para trabajar, me imagino, pero bueno, hacemos un repaso así vemos bien cómo subirlo y todo. Bien, hacemos cd, ¿sí? Para cambiar el directorio y meternos adentro, porque ahora estamos parados en la carpeta objetos 1. Recuerden que yo abrí la consola en esta carpeta y ahora la tenemos que abrir acá adentro, ¿sí? Entonces, para hacer eso directamente de la consola, pueden o venir acá adentro de forma manual, hacen clic derecho y abren otra consola, o directamente desde la consola hacemos cd y escribimos el logo y ponemos tabulador y ya les va a autocompletar. Enter. Y fíjense que acá ya me pone en este directorio, ¿sí? Chequen esto bien porque a veces es un error común que pasa. Fíjense que acá antes estábamos parados en objetos 1 y ahora estamos en objetos 1 barra el logo feroz Tobías DS 01. Bien. Code punto, hacemos enter y esto les va a abrir el Visual Studio. Ahí lo está dando todo mi máquina. Bien. Y acá ya tenemos Sí, igual abierto todos sabes los cuál era el archivos que problema. A mí necesitamos. no, cada vez que usaba code, no me ponía el repo, no me abría el code con el repositorio, solo me abría el Visual Studio. No sé si era porque copié mal yo lo único que copiaba era code, no copiaba code y punto. ¿Eso cambia algo? Puede ser que cambie. Igual por ahí no estabas parado adentro del repo. Estabas parado en la carpeta de afuera. Pero puede ser que si no pones el punto, por ahí no te abre bien el directorio en particular. Fíjense, acá tenemos... A ver si puedo sacar esto. No puedo. Bueno.
Acá están todos los comandos. No sé si está el code ese. No, no está. Pero bueno, también pueden abrir el Visual Studio manualmente. O sea, buscan acá, ponen Visual Studio y lo abren desde acá y abren el... Desde acá van a File, Open Folder y nada, buscan el repo de forma manual. O sea, también pueden hacer eso. No, nosotros lo hacemos así porque es más cómodo porque ya estamos parados arriba del repo, pero no hay ningún problema con eso. Bien, dicho esto, ya tenemos todo para trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer clic derecho acá y... ¿Cómo era esto? Open Preview. Ahí está. Fíjense que acá me dice review de assignment due date, seguro porque ya se pasó de la fecha. O para chequearla por ahí, no sé si les aparece a todos. Bueno, cuestión. Voy a poner acá para dividir y voy a pasar este acá. Bien, así vamos leyendo la consigna mientras trabajamos. Voy a leer primero toda la consigna, así que es cortita, no tiene mucho misterio. Así más o menos me hago una idea de todo el dominio de nuestro problema, ¿sí? De nuestro trabajo práctico. Y es importante entender bien lo que vamos a hacer antes de ponernos a codear, ¿sí? Entonces, tenemos el lobo feroz. Feroz, el lobo se siente desnutrido y famélico y quiere un sistema para simular sus actividades diarias. Quiere mejorar su estado de salud comiendo saludable y a la vez haciendo ejercicio para no excederse en su peso. Requerimientos básicos. Averiguar si Feroz está saludable, lo que se deduce de que su peso esté entre 20 y 150 unidades. Se sabe que inicialmente pesa 10 unidades, por lo que no está saludable. Que el lobo aumente o disminuya su peso en una cantidad de unidades indicada. Que el lobo sufra una crisis que lo hace volver a su peso inicial. Bien. Esto ya nos empieza a dar algunas pistas de qué vamos a necesitar, qué información vamos a necesitar cuando estemos modelando al lobo, ¿sí? Por ejemplo, una es su peso, que sabemos que ese peso puede variar en el tiempo, ¿sí? Porque puede ir cambiando. O sea, ya me dice, puede estar entre 20 y 150 unidades. Al principio pesa 10 unidades, por lo que no está saludable, bueno. O sea que ese peso puede ir cambiando en el tiempo. O sea que si es un dato que yo necesito saber para operar y va a cambiar en el tiempo, ya directamente concluyo que es una variable, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con valores que no cambian, tenemos dos formas de representarlo. Una es con una constante, que es un valor que va a recordar mi programa y que va a ser siempre el mismo, y otra es directamente con los métodos. Seguro lo estuvieron haciendo en sus clases. Si yo le pido a un método de consulta que directamente me devuelva un valor, que sea el valor que necesito, por ejemplo, si necesito, imaginemos que dice, bueno, el lobo pesa 10 unidades y siempre va a pesar 10 unidades. Bueno, ¿para qué voy a recordar yo ese valor si con solamente consultar el peso por ahí, o sea, mandarle al lobo un mensaje que sea peso, ya directamente me solucionó ese problema? O sea, siempre el valor va a ser el mismo. En este caso no. En este caso el valor puede variar. Así que yo ya sé que esa información va a ser una variable dentro de mi programa. ¿Se entiende eso? ¿Esa diferencia? Sí, te voy a hacer una consulta. Sí. En todos los casos o sea, porque el peso en la vida real es variable permanentemente.
Entonces, convendría que una variable como peso, que un atributo como peso sea siempre una variable y no una constante. Em, a ver, no sé, depende del dominio de tu, de tu programa. El No sé, enunciado, si por depende del ejemplo, enunciado. claro, si por ejemplo vos estás modelando un auto, bueno, por ahí en principio el peso del auto nunca va a cambiar. O sea, a menos que no se le falte una rueda o algo así, pero por ahí en tu problema te dice, bueno, el auto pesa 3 toneladas, no sé ni cuánto pesa un auto. Y, y ahí queda para siempre. Bueno, entonces lo puedo hacer como un método o como una constante. Voy a ver en qué casos, eso seguramente más adelante vamos a diferenciarlo mucho mejor, pero bueno, voy a ver en qué casos por ahí necesito guardar una constante o directamente hago un método que me devuelva el peso, ¿no? Bueno, 3 toneladas y me devuelve siempre lo mismo. En ese caso el peso por ahí no es variable. En cambio, si estamos modelando a un lobo, a una persona, que su peso puede variar, si mi enunciado lo dice así, ¿no? O sea, bueno, en este caso, por ejemplo, el lobo feroz va a ir comiendo, va a ir adelgazando, me parece, más adelante lo dice, em, en base a cómo vaya avanzando mi programa. Entonces, bien, yo sé que el peso va a variar, sí o sí es una variable. O sea, si hay un dato que cambia, tiene que ser una variable, no me queda otra. Si es un dato fijo, eh, sí se puede hacer algún método, alguna constante. En este caso, sí. O sea, si va a variar el peso, variable. Chao, no queda otra. Bien. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, gracias. La consulta era más porque teniendo en cuenta que como son personas o personajes, el peso puede llegar a variar permanentemente. Ahora, recién que dijiste el ejemplo del auto, claro, ahí sí, en un auto por ahí iría más o sería más pertinente una constante que el auto no debería cambiar nunca el peso. Entonces ahí entendí mejor. Gracias. Claro, sí, sí. Pero ponele, si tu Perdón. enunciado dice que se le puede cambiar el motor y el motor va a afectar el peso, bueno, ahí hay que ver también cómo vamos a calcular el peso. Bueno, hay varias variables que pueden estar afectando, pero digo, por ahí dentro del mismo dominio que sean los autos, por ahí hay un problema que te dice, bueno, el peso puede variar, y hay otro que te dice, no, el peso no varía. Con que sepa el peso del auto todo el tiempo, ya está. Entonces los vas a modelar distintos. Así que bueno, siempre hay que leer bien el enunciado que nos dice y que nos pide. Sí, ¿alguien había hecho una pregunta? Hola, hola. No, por ahora no, profe. Por ahora no. Ah, bien, pensé que había hablado alguien. Bien, Profe, sí, consulta, ¿cómo hiciste para que te aparezca así el preview del README? Para que se te vea más lindo. van al punto MD, al Markdown, clic Sí, derecho y Open Preview ok, yo lo o abrí Control así Shift. nomás, a ver. Ah, listo, listo, gracias. Sí, sí, si hacen doble clic les va a abrir el Markdown para editar. Ok, Que igual se puede hacer lo mismo, pero bueno, es, sí, 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 en el preview es un gracias. poco más bonito. Una pregunta, yo por tema de que todavía estoy con estructurada por haberla hecho 2 veces. Los únicos atributos los atributos solo los podemos poner por medio de variables, ¿no? Variables o constantes pueden ser. Sí, sí, constante también, pero ninguna otra. No, Ah, listo. no, Ah, los porque atributos después no. lo que es el if, la repetición, los bucles, los condicionales, los arrays, todo, son todo lo que van los métodos, ¿no? Claro, eso lo vas a usar en los métodos seguro.
Ah, ok. Yo le digo No, así sí. por un Los tema de que atributos yo solamente. trabajo yo estoy haciendo programas, estoy aprendiendo básicamente para vender algunos y básicamente ya me desacostumbré de estructurar a decirle if, bueno, if sí, pero a decirle alternativa condicional, repeticiones simples, condicionales. Yo ya le digo bucles, condicionales, arrays. Parámetros sí les sigo diciendo, procedimientos y funciones, todo eso. Yo ya me acostumbré a lo nuevo. Sí, es lo mismo en realidad igual. No. Son distintas formas de nombrar lo mismo. Así que no pasa nada. Eh, bien, entonces, nada, todavía no voy a modelar nada igual. O sea, yo ya me voy haciendo una idea, bueno, voy a tener un peso que va a variar, voy a tener métodos, ¿no? Me dice averiguar si Feroz está saludable, es algo que yo quiero saber, quiero tener una respuesta. Entonces, bueno, eso ya me da una pista de que va a ir probablemente siendo un método, ¿no? Como que ya el ejercicio me empieza a tirar, o ya debería empezar a reconocer ciertas cosas, pero bueno, todavía no hacemos un análisis tan profundo. Caperucita Roja. Cuando Feroz come algo, su peso aumenta un 10% del peso ingerido. Por ejemplo, si come una hamburguesa que pesa 20, aumenta 2. Cuando Feroz va corriendo hasta un lugar, su peso disminuye una unidad, independientemente del lugar que sea. Por otra parte, está Caperucita que pesa 60 y lleva una canasta. En determinado momento en la canasta hay 6 manzanas, todas del mismo peso, 0.2. ¿Ven? Por ejemplo, este es un peso que no varía. Las manzanas siempre pesan 0.2. O sea que dentro del mismo problema tenemos un objeto que va a tener un peso variable y otro que va a tener un peso fijo, un peso constante. Entonces vamos a ver después cómo lo modelamos eso. Pero podría ser que dicha cantidad varíe, o sea, la cantidad de manzanas en la canasta, no el peso de las manzanas. Su abuelita pesa siempre 50, de nuevo, un peso constante. Representar la siguiente versión de la historia del lobo feroz. El lobo va corriendo hasta el bosque. Allí se encuentra con Caperucita, conversan, pero no pasa nada más. Luego el lobo corre a la casa de la abuelita y luego de comérsela se disfraza de ella. Mientras tanto, Caperucita cruza el bosque y se le cae una manzana de su canasta. Cuando Feroz llega Caperucita, eh, llega a Caperucita a la casa. Ve llegar a Caperucita a la casa. Molesto por las preguntas incisivas sobre su aspecto físico, abre grande su boca y se come a Caperucita con canasta llena y todo. Finalmente llega el cazador. ¿El lobo también se lo come de un bocado? ¿El cazador provoca una crisis en el lobo? ¿Qué otra cosa puede suceder? Modelar al cazador de manera creativa, no trivial y consistente con lo realizado anteriormente. Averiguar cómo queda de saludable el lobo en los diferentes finales posibles. Bien. Esto es en general lo que más dudas trae. Después lo vamos a resolver bien. Eh, no hace falta hacer test, sí, que es lo que más preguntan, si lo modelamos con test o cómo lo modelamos. No hace falta. Después, esto por ahí podría llegar a ser unos test, pero bueno, en principio no hace falta, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Ahora sí, vamos a empezar con los requerimientos básicos. Averiguar si Feroz está saludable, lo que se deduce que su peso esté entre 20 y 150 unidades. Se sabe que inicialmente pesa 10 unidades, por lo que no está saludable. Bien, vamos a ir a Feroz. Vamos a pasarlo por acá. Vamos a cerrar esto por ahora. Bien, objeto Feroz. Se deduce que su peso está entre 20 y 150 unidades, o sea que el lobo feroz lo primero que va a tener que hacer es conocer su peso, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, ese peso puede cambiar a lo largo del tiempo. Ya, como vimos adelante, hay ciertos requerimientos que nos dicen, bueno, va a aumentar de peso, va a disminuir su peso, entonces sabemos que el peso puede cambiar
a lo largo del tiempo. Si es un valor que yo necesito recordar y cambia en el tiempo, sí o sí va a ser una variable, ¿sí? Entonces, no nos queda otra. Tiene que ser una variable peso. Chao. ¿Por qué? Porque es un valor que yo necesito para operar y puede cambiar a lo largo del tiempo. Vamos a inicializarlo en 10, como dice el ejercicio. Se sabe que inicialmente pesa 10 unidades, por lo que no está saludable, ¿sí? Esto es una información extra que nos dan, pero fíjense que en sí esto no lo necesito para modelar nada. O sea, sí, me dice que no está saludable. En principio no está saludable, pero bueno, no hace falta que yo haga nada con eso. Y ahora vamos a ver esta parte. Averiguar si Feroz está saludable. Averiguar. O sea, ya me está pidiendo que yo conozca algo sobre Feroz, ¿sí? Yo quiero que mi programa me diga si Feroz está saludable o no. O sea, si yo necesito que me diga algo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sería una variable, un Mensaje. método? Bien, un método. Recuerden, mensaje es lo que nosotros le pasamos al objeto, ¿sí? Está bien, igual, lo que quisieron decir, pero bueno, hagamos esa diferencia. Cuando Un yo estoy método con modelando, un booleano, profe. Pues para averiguar te dice que te tiene que responder sí o no. claro, o sea, quiero saber si está saludable. Entonces, yo te pregunto, ¿está saludable? Sí o no, son las respuestas posibles. No quiero ni saber cuánto pesa, no quiero saber nada de eso, me importa. Lo que quiero saber es si está saludable o no, ¿sí? Yo para estar Eh, saludable lo que hice es un método de retorno, puse return, peso mayor o igual a 20, digo menor o igual a 20 y mayor o igual o menor o igual a 150. Esperen que lo pongo porque siempre me confundo los piquitos. Algo que viene en el bien, 2010 y a pesar de que hace 15 años me lo sigo confundiendo. Esto es lo que puse. bien. Como dijimos, si queremos averiguar algo, vamos a hacer un método. Había dos tipos de métodos, ¿se acuerdan cuáles eran? Método de consulta y método de indicación. Muy bien, de consulta y de indicación, ¿sí? Tenemos esos dos métodos que podemos crear. O sea, no dos métodos que se escriban diferente o algo así, sino que son dos categorías de métodos. Los métodos de indicación lo que nos decían era que modificaban el estado de mi objeto, ¿sí? En este caso, y los de consulta me devolvían un valor cualquiera, ¿sí? Puede ser un número, puede ser un string, puede ser un booleano, puede ser cualquier tipo de dato, pero me devuelven algo. Entonces, en este caso, vamos a hacer un método de consulta, porque queremos saber si Feroz está saludable o no. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces vamos a hacer el método está saludable, así se escribe, y lo que vamos a hacer es hacer return, ¿sí? Porque quiero recibir información, va a retornar, este método va a retornar algo que va a ser sí, como dijo acá Juan Ignacio. Lo voy a poner entre paréntesis para que se diferencie bien ambas cosas, ¿sí? Pero en principio no haría falta. Yo quiero saber que el peso, recuerden que cuando trabajamos con variables dentro del mismo objeto podemos directamente escribirlas en cualquiera de los métodos. O sea, pongo peso y ya sabe que está haciendo referencia a la variable peso. Quiero saber que el peso sea mayor o igual a 20, ¿sí? Porque tiene que ser, o sea, acá no me dice me dice que esté entre 20 y 150 unidades. Yo voy a asumir que puede valer 20 y puede valer 150 también. Entonces, por eso pongo el mayor o igual. And, y acá pongo que el peso sea menor o igual a 150, ¿sí? Esa es una forma de escribirlo. O sea, quiero que mi peso esté entre 20 y 150, sea mayor o igual a 20
o menor o igual a 150. Si se excede, no está saludable. Si se excede 150, no está saludable. Si es menor a 20, no está saludable, ¿sí? O sea, que se tienen que cumplir ambas condiciones. Si tiene menos de 20 está desnutrido. Si tiene más de 150 está súper pesado, está al borde de la muerte. No sé si al borde de la muerte, no nos aclara mucho el ejercicio, pero bueno, claro, si está, al menos sabemos que no va a estar saludable. Se tienen que cumplir las dos condiciones, porque si yo acá lo junto con un OR, lo que va a pasar es que siempre va a dar verdadero, ¿sí? Porque o es menor a 150 o es mayor a 20, alguna de las dos condiciones se va a cumplir. O sea, si tengo 10 y los uní con un O lógico, va a preguntar, bueno, ¿el peso es mayor o igual a 20? No, eso es falso. ¿Y el peso es menor o igual a 150? Sí, es verdadero. Y un O lógico, con que una de las condiciones sea verdadera, ya me devuelve verdadero. Entonces, va a ser verdadero. Si es mayor a 150, va a pasar lo mismo, pero al revés. Va a preguntar, ¿es mayor o igual a 20? Sí, listo, es verdadero. Así que siempre me va a dar verdadero. Por eso esto tiene que ser un I lógico. ¿Bien? Lo pueden escribir Profe, así Un o lo pueden between, escribir con el doble ampersand, ¿sí? una un Son consulta. dos formas de between, escribir. un between no podés usar ahí. Sí, también. Ahí vamos a ir a eso. Te hago una Sí, consulta, profe. Yo lo puse con el otro tipo de método, eh, el que, digamos, no el que tiene el retorno, pero lo usé con self.peso, o sea, hice la misma sintaxis tuya de ahí y me funciona, no sé. bien. O sea, vos hiciste Pero usando el self, claro. self.peso, así. Sí, sin el retorno, ¿eh? O sea, digamos, es el otro método. O sea, me indica igual si es true o false. O sea, lo hace. No sé cómo. Y acá pusiste un igual. Claro, ¿O cómo lo hiciste? claro, claro. Con el igual. Ah, ok, bien. Eh, bien. Pero, a ver, por Si lógica lo sí, haces tendría que en así, realidad tener el del retorno. no, está bien igual. En realidad es lo mismo. O sea, son las dos cosas. Porque A ver si son lo paso al exactamente chat. lo mismo. Lo que acá dice Ezequiel, Claro, le ¿era? puse como efecto. Sí, sí, Así lo pusiste. claro. El punto peso, ponerle mayor o igual a Claro, 20. menor igual, Y mayor igual bla, a bla, bla. 20. Y, igual Vamos. como dijo la compañía también, sería mejor el between. Bien. Claro. Acá, si lo hacemos de esta manera, obviamente vamos a tener que hacer un método peso que Bueno, me devuelva el peso, te ¿no? interrumpa, pero justamente yo lo que me había pasado al principio lo había pensado con el self y justamente no mandaba, digamos, siempre me salía error, 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 no entendía hasta que me di cuenta que peso lo está tomando como un método, no está agarrando la variable. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces En realidad Claro. yo después, también hice, claro, hice el método de consulta y peso. no, yo Igual hay directamente no un. hice un método si ya tengo una variable, entonces directamente le pregunté a la variable. La variable termina, como había dicho el profe, termina siendo un objeto, entre comillas, por así decirlo. Entonces directamente Sí. le pregunté O el sea, peso. es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de estas dos formas o las combinaciones que tengan. El self hay que usarlo, Esto, digamos, ahí ponele porque yo ya tengo el método dentro el método peso dentro del objeto. O sea, claro, cuando yo lo pero que ya quiero lo. hacer es Claro, mandar, utilizar un método, ¿sí? La forma de acceder al método es mandándole un mensaje a un objeto. Siempre es claro, claro. objeto.mensaje. No hay otra estructura en la que yo pueda comunicarme con un objeto. Como acá el compañero Ezequiel, si no me equivoco,
Sí. Bien. Quiso usar esta estructura pasando un mensaje que está bien también, ¿sí? No hay hacer esto o hacer esto es lo mismo, no hay diferencia. Esto a la gente más purista de objetos le gusta más porque es eh, la forma que tenemos de comunicarnos con los objetos. Entonces, nada, esta es una solución más objetosa, digamos, pero a nivel de funcionamiento y al menos para esta materia, para nosotros es lo mismo escribir esto o poner directamente peso, obviamente cuando estén adentro del objeto, ¿sí? Si están queriendo interactuar desde afuera, sí o sí va a tener que hacer con un mensaje. Pero bueno, va a cambiar un poco. ¿Qué pasa? Cuando queremos usar un mensaje, necesitamos sí o sí un objeto. Pero en este caso, el objeto es el mismo feroz al que yo le estoy queriendo hacer referencia, ¿no? O sea, estoy accediendo al método del mismo objeto en donde yo estoy definiendo otra cosa. Entonces, por eso usamos el self. El self es una autorreferencia, se llama, que es una referencia al mismo objeto del que se está hablando. O sea, en este es saludable, lo estoy definiendo dentro de feroz. Entonces, self acá va a ser feroz, porque lo estoy definiendo acá adentro. Si yo lo estuviera definiendo en caperucita, self va a ser caperucita. Si lo estoy definiendo en historia, en el objeto historia, va a ser historia. ¿Sí? Self es siempre el mismo objeto desde el que se está haciendo la referencia. Entonces, sí, O sea, pero poner self.peso y poner peso, que sería el tipo de la variable, no, o sea, no es lo mismo. es lo mismo, sí. Van a acceder a lo mismo. Si hacen esto, van a tener que hacer un método para poder acceder al peso, ¿sí? O sea, Claro, fíjense el camino. Acá lo que decimos es, bueno, anda directamente al peso, ¿sí? Anda a leer este Profe, ¿le valor. puedo hacer una consulta? Momento. Sí, sí, sí. Acá el peso lo que está diciendo, bueno, accede a el valor peso. Entonces esto después lo va a reemplazar por 10 y va a hacer el cálculo. Acá lo que está diciendo, bueno, a feroz, en realidad esto sería feroz, ¿sí? Fíjense que me deja igual escribirlo así. Me pone un warning que me dice que use self en vez de feroz. Ahí Porque lo arriba. que, si mal no recuerdo, profe, lo que hace el self es que te permite hacer lo que harías con, no sé cómo explicarlo, llamar a los métodos del mismo objeto con el self. Claro, por eso. O sea, si acá pongo feroz, funciona igual, ¿sí? El tema es que es recomendable usar self. Por ahí acá no afecta tanto, pero bueno, más adelante van a ver que si no usamos self, vamos a tener un problema. No podemos hacer referencia a algunos objetos, entonces hay que usar self, ¿sí? Pero si acá en realidad yo pongo feroz, feroz es un objeto solo y esto me lo va a reconocer y va a estar todo bien, ¿sí? Va a funcionar bien. Pero bueno, nosotros pedimos que usen el self. Entonces, lo que está haciendo esto es decir, bueno, a feroz le paso el mensaje peso. Y el mensaje peso va a decir, bueno, busca en el método peso lo que, lo que hace peso, lo que me devuelve peso, que en este caso es la variable peso, ¿sí? Entonces esto le dice, accede al valor que tiene peso. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Te hago una Eh, consultita. Cuando vos pones una variable, peso, necesariamente después vas a poner un método con peso. no necesariamente. No Dependiendo necesariamente. de... No, dependiendo del Porque vos ahí no problema. le estás indicando que la variable, que es que es algo variable y ahí entonces no tendrías que. O sea, puede ponerse solamente la variable sin armar un método. Claro, dependiendo de cómo sea el problema, voy a veces necesitarlo, a veces no. Por ejemplo, si yo saco esto, ¿sí? Que es la forma en la que lo había hecho el compañero Ezequiel, yo hasta ahora no necesito un método para acceder al peso.
Porque yo con el peso Claro, lo que trabajo pasa es que ahí estás como poniendo un yo valor solo. constante en realidad. No le estás Sí, definiendo pero que ese peso va a crecer de alguna manera, digamos. si yo, por ejemplo, pongo, vamos a poner engordar y le pido que el peso sea igual a peso más a ver, un valor. Un valor, esto funciona. Y yo sigo Perfecto, entonces no sin, es necesario, claro. no es necesario. Yo Si me diría dice igual que no, no, desde fuera yo necesito acceder al peso por alguna razón, bueno, ahí sí voy a tener que crear el método. Si lo quiero hacer de la forma que lo hizo Ezequiel, que está bien también, sí, la pueden hacer así también voy a necesitar definir el método peso para acceder yo a esa información. Entonces, Perfecto, gracias. dependiendo de cómo ustedes encaren el problema, van a tener ciertas necesidades u otras. Lo que nosotros decimos es, bueno, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo esto y acá termina nuestro problema, ¿para qué voy a crear esto así? Por ejemplo, o sea, acá terminó mi programa y esto es lo que me pedía y ya está. Esto es innecesario si acá terminara el problema, porque yo estoy trabajando todo el tiempo sin utilizar ese mensaje. Entonces, estoy permitiendo que gente, o sea, por ahí yo no quiero saber cuánto es el peso de Feroz. O sea, quiero mantenerlo dentro del objeto y que nadie de afuera pueda acceder. O sea, que yo no pueda usar el programa y fijarme cuánto pesa. Entonces, si este fuera el problema en particular y acá terminara todo, esto estaría mal. Ahora, si yo lo estoy haciendo de la otra forma, bueno, ahí está justificado que creen este método, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Así que bueno, eso va a depender siempre. En la programación acostúmbrense que todo depende. O sea, la respuesta siempre es depende. No, pero ahora me Bien, aclaraste cuándo sí, cuándo no. buenísimo. Sí, eso es una duda bastante común, porque aparte no es que está mal, pero sí es como, bueno, si el ejercicio no te lo pide, es como empezar a poner valores. Nosotros les dijimos las primeras clases, seguro se los dijeron algunos profes, es como empezar a poner variables de cosas que no necesitamos. Como si el ejercicio no te lo pide, no lo pongas. O sea, ¿para qué sumar esas cosas si solamente la variable peso alcanza? No quiero saber ni cuántos años tiene, ni de qué color es el pelo, el pelaje, ni cuántos dientes tiene. O sea, en mi problema no importa todo eso, entonces no lo pongo. Con los métodos es lo mismo. Bueno, si no necesito acceder a esa variable desde ningún lugar por fuera y yo me manejo de esta forma, ya está, no lo creo. Bien, seguimos un poquito más, así vemos si lo podemos llegar Profe, a yo te terminar. quería hacer una consulta sobre el tema de buenas prácticas en objetos. ¿Es una buena Eh, práctica hacer un objeto en cada archivo? O sea, hacer un objeto por archivo. ¿Es una buena práctica o es mala? no hace falta. Eso seguramente dependa después a la hora de estar trabajando, va a depender de cómo estructure cada uno su trabajo. Pero ponele, si tenés un objeto de 2 líneas de código, capaz no te conviene crear un archivo porque volvés engorroso también el directorio por 2 líneas de código. Eh, Sí. depende Gracias. un poco de qué objeto quieras definir. Y depende después la empresa cómo estructure sus cosas. Sí. Bien, sigo un poco más, así llegamos a terminar todo. Bien, el segundo requerimiento básico, ya hicimos el primero. Esto iba a decir. Voy a volver para atrás. Acá. Bien.
Entonces dijimos que self, peso y peso directamente es lo mismo para nosotros. Entonces, de cualquiera de estas formas está bien. Ahora, este igual lo que está haciendo es evitarnos a nosotros escribir esto. ¿Sí? Method, bla, bla, bla. Esta llave return es lo mismo que escribir este igual. ¿Sí? Son distintas nomenclaturas para lo mismo. Entonces, ahí cuando comentaba Ezequiel que él no había escrito el return, pero que igual le devolvía lo que tenía que devolver, sí, porque de alguna forma lo escribiste cuando pusiste el igual, ¿no? Son distintas formas de escribir lo mismo. Por ejemplo, Claro, si yo sigue siendo un escribo, método de consulta. Digamos. claro, es un método de consulta también. Si yo escribo esto, peso es igual a peso más 10, es lo mismo que escribir, yo borro esto, más igual 10. No me acuerdo si era más igual o igual más, creo que es más igual. Estas dos cosas, esto y esto, es lo mismo también. Son distintas formas de escribir lo mismo, ¿sí? Que se hacen para ahorrarnos trabajo a nosotros, los que estamos haciendo el código. Entonces, si ponen el igual acá y su código solamente tiene una línea, que esto es importante, lo pueden escribir de esta forma y nosotros recomendamos hacer el ejercicio de escribirlo de esta manera, ¿sí? Pero solamente puede ser cuando esto tiene una sola línea de código, que en general en los return la mayoría de las veces les va a pasar eso. Por ahí existe el caso de que puedan, no sé, necesitar un valor auxiliar por algo así, y acá tengan que escribir más código, ¿sí? Por ahí definir una constante acá que sea auxiliar y que tenga un valor X, y bla, 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 y escribir más líneas de código, ahí no se puede usar el igual, ¿sí? Esta forma no se puede usar. Solamente funciona cuando tenemos una sola línea de código. ¿Bien? Entonces, distintas formas de escribir lo mismo. Ambas están bien. Nosotros recomendamos escribir esta forma, pero porque es más rápida, más práctica y nosotros seguramente la empecemos a usar, así que se lo recomendamos, pero bueno, en realidad es lo mismo, ¿sí? Funcionan las dos de la misma manera. Bien, dicho esto, otra opción que tenían era escribir así, between el mínimo y el máximo, ¿sí? Esta es otra forma, si fueran a los apuntes teóricos de Wollock, aparece de esta manera, por ahí los profes se la comentaron, ¿sí? Recuerden, cuando yo estoy trabajando con objetos, todo lo que esté representado, en principio, o sea, lo más probable que con las cosas que ustedes trabajen, van a ser objetos, ¿sí? Entonces, yo tengo una variable, que es peso, que en realidad es el valor 10, ¿sí? Lo que me importa a mí es el 10. El 10 también es un objeto. Entonces yo lo puedo trabajar como un objeto. Y puedo hacerle preguntas como a un objeto. ¿Sí? O sea, puedo mandarle mensajes. Entonces, yo al peso le puedo mandar el mensaje between, que es un mensaje específico que se usa para el tipo numérico. Y lo que me dice between, fíjense cuando lo estoy escribiendo, me tira la... A ver si me lo tira. Bueno, no me lo dice. Pero ahí en el Visual Studio a veces les aparece los parámetros que tienen que tener el mensaje y me dice un mínimo y un máximo, ¿sí? Esta es otra forma de escribir lo mismo, lo que habíamos escrito antes, así que pueden usar cualquiera de estas tres, ¿ok? Ninguna es mejor que otra, algunas van a tener ciertos beneficios y otras van a tener ciertas desventajas, eso va a depender después de qué
que quieran priorizar. Esta está buena porque estamos trabajando más con objetos y nos ahorra escribir cosas, o sea, ponemos directamente between 20 y 150 y chau, se acabó. Y estamos trabajando con objetos también, así que esta es la forma más recomendada. Una pregunta, si Sí. suponiendo peso fuera 20, ¿da true o false? ¿Lo incluye o no? Si somos Em, extremos. buena pregunta. Yo creo que lo incluye. Me parece que lo incluye esto. Sí, está incluido. Recién testeamos porque nos preguntamos lo mismo por el chat y sí, lo incluye. Tanto el valor 20 como el 150. Buenísimo. Bien, así que los valores están incluidos. Si fuera excluyente, pueden resolverlo poniendo, por ejemplo, 21 acá y 149. Gracias. Así que nada, gracias a vos. Buena pregunta. Profe, Sí, cuando vos pones método, está saludable, paréntesis, ¿podrías poner un igual y después poner peso between 20, entre 20 y 150? ¿O no sí. pues, o no, o sí tienes que usar el return? No, cuando ponemos el igual, omitimos escribir el return, ¿sí? Claro. Para lo que sirve es igual. El return existe, está, solamente que nosotros no lo escribimos. El igual viene a representar el return. Entonces pones, está saludable, paréntesis, igual, peso between 20 y 150 y funciona bien. Claro, o sea, y eso pasa siempre, no es que hay algún caso en el que sí o sí hay que usar el return y no se puede usar el igual. Sí, o sea, cuando hay más de una línea de código, sí o sí vas a tener que usar esta estructura. De llaves, si acá querés poner, por ejemplo, como decía antes, un valor auxiliar que sea 10, por ejemplo, y ese auxiliar lo vas a usar para otra cosa, si ya tenés dos líneas de código, vas a tener que Ah, sí o sí utilizar esta estructura. ya entendí, ya entendí. Listo. El igual solamente se puede usar cuando es una sola línea, como acá, por ejemplo, return, peso, between. Esto es una sola línea de código, bueno, todo esto lo puedo volar y poner un igual. Bien, vamos a seguir un poco más. Que el logo aumente o disminuya su peso en una cantidad de unidades indicadas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aumentar peso, una cantidad, le voy a poner yo, y lo que voy a hacer es decirle que el peso, lo que va a hacer es hacer peso más una cantidad, ¿sí? Sencillo, o sea, quiero aumentar el peso, este es un método de indicación o de consulta. Indicación. De indicación. De indicación, bien, porque estoy cambiando, estoy alterando el estado de mi objeto, ¿sí? El peso representa el estado, los atributos representan el estado de mi objeto. Lo estoy modificando, estoy cambiando el valor del peso del lobo feroz. Entonces, es un método de indicación, ¿sí? La idea de hacer esta diferencia es que no nos empecemos a mezclar cuáles son los métodos de indicación y cuáles los de consulta, mantener cada método por separado. Por eso hacemos énfasis en que se reconozcan estas diferencias, ¿sí? Como decía, esto es lo mismo que escribir más igual una cantidad. Es lo mismo, son dos formas distintas de escribir lo mismo. Yo por ahora lo voy a dejar como estaba antes, ¿sí? ¿Y qué hice? A la variable peso le asigné con el igual el valor de peso más una cantidad. Yo le paso una cantidad acá. ¿Por qué le paso esta cantidad? Porque acá la consigna me dice que el logo aumente o disminuya su peso en una cantidad de unidades indicadas, ¿sí? Acá, bueno, hay que ver cómo lo encararon. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, escribir modificar peso. Yo le voy a sumar al peso una cantidad y después, dependiendo de si el peso es, si yo le quiero aumentar el peso, le voy a pasar valores positivos y si se lo quiero reducir, le voy a pasar valores negativos. Por ejemplo, esa es una forma de
solucionarlo, escribo menos métodos y yo estoy más contento, pero tengo que tener cuidado de, bueno, qué valor le voy a pasar. Si no, pueden hacer, por ejemplo, aumentar peso y disminuir peso, que uno lo sume y otro lo reste. Esa es otra forma. Yo voy a decir, bueno, voy a poner el método modificar peso y dependiendo del valor que yo le pase por parámetro, va a significar que aumente o que disminuya. Dentro del mismo método, solucioné ambas cosas. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, le pasás un número negativo si querés restarlo. Claro, o sea, porque si una cantidad fuera -1, por ejemplo, yo estaría haciendo más -1. La cantidad sería -1, que sería lo mismo que escribir directamente peso -1. Entonces, yo la voy a dejar de esta forma, ¿sí? Porque me gusta más. Pero si ustedes lo hicieron de la otra forma, también está bien. Quédense tranquilos. Bien, que el lobo sufra una crisis que lo hace volver a su peso inicial. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un método que sea tener una crisis. Crisis, bien. Y lo que voy a hacer es al peso asignarle el peso inicial, que era 10. Bien. Recuerden, a la variable le estoy asignando un valor que es 10 directamente. Entonces, fíjense que hasta ahora, lo que les comentaba antes, en ningún momento yo necesito consultar el peso del lobo feroz, para nada. Entonces, directamente no hago eso. No hago el método para consultarlo. Porque yo, por ahora, el ejercicio lo que quiere decir es, bueno, que aumente o disminuya el peso y que tenga una crisis. Después por ahí si hacemos test o cosas así, sí vamos a necesitar saber ese peso, entonces está bien que lo agreguen. Pero bueno, hasta ahora mi ejercicio no me lo pide, yo no lo agrego. ¿Bien? Bien, esta primera parte se entendió. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, profe. Buenísimo. Bien, vamos a meternos más en el asunto más complicado. Bien, Caperucita Roja. Cuando Feroz come algo, su peso aumenta un 10% del peso ingerido. Por ejemplo, si come una hamburguesa que pesa 20, aumenta 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es, vamos a crear un método, ¿sí? ¿Va a ser un método de indicación o de consulta? De indicación. Indicación, De profe. indicación. Bien, porque cambiamos el estado del objeto. Bien, entonces, comer, y voy a poner una cosa, ¿sí? Porque yo necesito pasarle una cosa. Ahora, ¿esto cómo lo harían? ¿Cómo lo solucionaron ustedes? Yo lo que hice fue, puse el peso, Bien, igual, peso acá. claro, igual al peso más, ¿cómo era? El peso de una cosa, o sea, sería una cosa punto peso Sí, dividido 10. Yo lo hice igual, pero multiplicado por 0,10, profe. Yo también. ok, bien. Ambas formas son correctas, ¿sí? O sea, el 10% de algo es lo mismo dividirlo por 10 o multiplicarlo, lo que dicen acá. Voy a poner el comentario. Son equivalentes. Sí, multiplicarlo Yo por lo que 0.1, hice es ¿sí? hacer, sí, eso mismo, por 0,1 le hice. Ambas están bien. Bien, que entonces, sí, Sí, ¿no podés usar el modificar peso ahí en comer? Yo usé bien, el método que había hecho de aumentar peso. buenísimo. Eso quería decir. Esa me gusta más. Porque fíjense que acá estamos repitiendo código, ¿sí?
fíjense, peso igual a peso más, yo ya conozco la cantidad. Y recuerden que todo en esto podemos usarlo como objetos, entonces podemos directamente hacer esto. Queremos usar el mensaje, queremos pasarle, para que use el método este, queremos pasarle un mensaje, ¿no? Entonces, cuando pasamos un mensaje, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo era la estructura para Objeto mensaje. objeto mensaje? Entonces, acá, ¿cuál es el objeto? Self sería feroz. Bien. Yo quiero acceder, fíjense que acá digo, bueno, yo quiero modificar el peso de... a ver acá, ¿qué me está marcando? Te falta una I, profe. Muchas gracias. Yo lo que quiero hacer es, bueno, le quiero sumar peso a mi lobo feroz. Entonces yo ya había creado un método antes, porque me lo pedía el ejercicio, para modificar el peso. Entonces, no, en vez de repetir el código y hacer otra asignación, lo que voy a hacer es decir directamente, bueno, accede a este método. Yo quiero utilizar esta función, entonces lo que hago es comunicarme a través de un mensaje. Para comunicarme a través de un mensaje necesito un objeto adelante. En este caso, mi objeto es el lobo feroz. Entonces, como yo sigo definiendo cosas adentro de feroz, lo que hago es poner self. Ese va a ser mi objeto. Entonces tengo self, modificar peso, y ahora lo que le voy a pasar por parámetro es el peso de la cosa que yo le estoy pasando. O sea, yo cuando le mando el mensaje comer, le voy a pasar una cosa, a esa cosa le voy a consultar el peso, lo voy a dividir por 10 y ese es el valor que le voy a pasar directamente a modificar peso. ¿Bien? Una ¿Se consulta, entendió profe. eso? Sí. Sí. ¿Es necesario poner el método modificar peso? Porque cuando come ya directamente se modifica. Dice que cuando come y corre, sube y baja su peso. Pasa que lo Sí. pide el enunciado, por eso. Yo también lo encaré por otro lado. Directamente puse la variable, creé el método con un parámetro, puse peso es igual a peso más comida por 0,1 y listo. Porque yo Claro, interpreté del otro como que modificabas el peso, pero vos le pasabas directamente el valor que querías que tenga. Básicamente me quedó peso es igual a un peso, al de modificar peso. No como que vos le pasabas una cantidad, porque si le vas a pasar una cantidad, entonces es porque está comiendo, por así decirlo. Para claro, yo mí, también yo lo lo tomé interpreté así. de dos maneras diferentes, como que eran dos cosas aparte, una el modificar el peso y otra el comer. Ok. Fíjense que acá dice, en el punto 2 dice que el lobo aumente o disminuya su peso en una cantidad de unidades indicada. O sea, yo te Claro, por digo, eso yo se lo aumenta estoy el peso, pasando. claro, pero aumenta el peso en 3 unidades. Si antes tenías 10, ahora tenés 13. O disminuí el Yo, peso en 3 unidades. yo lo que interpreté de indicada es que, bueno, listo, le paso directamente el valor yo, le estoy indicando yo directamente este valor. Después, bueno, Claro, pero lógicamente puedo yo interpretar que siempre... aumentó o disminuyó porque ya sé cuál es el Yo peso también lo inicial. hice con lo de comer una cosa, pero el tema es que ahora como lo estás explicando está bien, porque en realidad sería como pasarle una cantidad. Y esa cantidad es el peso de la cosa que se come. Claro, o sea, ya está modificando el peso en sí, ya lo está aumentando al comer. Bueno, yo lo Claro. tomé así en ese caso, pero no sé si esté bien o mal. Igual Claro, en sí, este sí. caso, para la reutilización de código, está mucho mejor modificar peso. Por si acaso, si es que se necesita modificar peso de alguna otra manera o dando un valor distinto, Claro, claro. Sí, en ese sentido sí, para creo. modificarlo más adelante está muy bueno, sí. Pero Reutilizar bueno. código, modificar peso, no podría también restar, porque si vamos al caso, correr va a ser modificar nuevamente peso. Claro.
sea, si es por Claro, reutilizar pero código, hay que Aunque correr es resumirlo muy mucho más, ¿no? específico porque te dice que reduce una unidad, no cualquier cantidad, sino una sola. Entonces como sí, muy pero específica. esto lo usamos. Recuerden que tenemos que tratar de repetir la menor cantidad de código posible, porque si por alguna razón nosotros necesitamos modificar algo, podemos directamente ir al método que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, una vez que tenemos un método para modificar, para aumentar o disminuir el peso, no es necesario que yo siga todas las veces haciendo la asignación de la variable directamente. Directamente ya utilizo el método que había armado. Y en cuanto a esto, bueno, puede ser que por ahí se interprete un poco mal, o yo lo que creo es que va por ese lado, que si aumenta o disminuye en una cantidad indicada, es como, bueno, yo te indico una cantidad, que siempre se indica un valor. Por ejemplo, acá estoy indicando que es entre 20 y 150, y en base a eso vas a aumentar o disminuir el peso que ya tiene el feroz. Pero bueno, si lo hicieran de otra forma, tampoco es que somos súper estrictos por ahí con estas cosas. Eh, pero bueno, sí a mí me gusta mucho más, por ejemplo, esta forma, porque estamos reutilizando un método que nosotros ya creamos. Ya creamos un método para sumar el peso o para disminuirlo en base a cierta cantidad. Entonces, ¿para qué? Eh, ¿Para qué voy a volver a escribir ese código? O sea, esto me quedaría inutilizado prácticamente. Sí, no, pasa que por ahí, como yo no pensé ese método de modificar peso de esa manera, porque por ahí yo le di otra interpretación, que puede estar errada o no, no interesa, yo lo interpreté de otra forma. Claro, sí, sí. Va a cambiar como lo resuelvas, obvio. Entonces la lógica que utilicé fue diferente, entonces no tuve que utilizar esa para el de comer. Bien. Buenísimo, sí, no hay problema. Hay dos Toby, ¿te puedo chicos hacer? bastante más ubicados que el resto que levantaron la manito por si quieren hablar. No sé si estabas mirando por las dudas. Yo porque estamos hablando todo de golpe y hay un chico que está con la mano levantada hace como 5 minutos por eso. Sí, sí. Hagamos algo. Rápido, no sé cuántos están con la mano levantada. Tengo dos, ¿puede ser? Sí, yo estoy con la mano también. Bien. Rapidito, así llegamos a avanzar un poco más. Yo lo que Eh, quería decir era que si podemos, o sea, salvo que alguien tenga una duda muy puntual y oportuna, ir a la historia, a la parte de la historia, porque creo que esa es como lo más engorroso, más allá de, o lo más difícil, no sé si de interpretar de una forma o de la otra, pero de resolver, o sea, cómo hacemos que la historia como un objeto, cuando que llame un método, qué sé yo, esa resolución, teniendo en cuenta que queda media hora más o menos. Sí, por eso. Voy ¿Hacer una preguntita rápida? Sí, sí, es rapidísimo. El self era Ajá. para preguntarse a sí mismo la función. Claro. Si estoy adentro de feroz, lo que va a hacer es decir, reemplazar esto por feroz. Ok, a la persona que le mando este mensaje es a feroz, porque estoy adentro de este objeto. Si para Caperucita le mando el mensaje a Caperucita. O sea, dependiendo de dónde estés vos, va a significar una cosa u otra. Listo, muchas Pero gracias. siempre es el mismo objeto. Listo, gracias. Bien. Avanzo un poco más. Si lo hicieran de otra forma, quédense tranquilos. Vamos a ir refinando estas cosas igual. Pero bueno, la manera que a mí al menos más me gusta es esta. Porque ya teníamos un método para hacer justamente esto. Así que vamos a seguir con correr. ¿Sí? Fíjense que acá dice, cuando Feroz va corriendo hasta un lugar, su peso disminuye en una unidad independientemente del lugar que sea. Entonces, a menos que después, más adelante, el ejercicio me lo pida, yo en principio no necesito saber a dónde va a correr, ¿sí?
el lobo feroz. Acá puede ser que hayan puesto un lugar. El tema es que, fíjense que cuando yo lo vaya a resolver, voy a utilizar la misma manera, ¿sí? Modificar peso, porque yo tenía el mismo método para aumentar o disminuir. La diferencia era que acá le pasaba un número negativo en vez de un número positivo. Entonces yo voy a decir, bueno, modifica el peso en -1, porque vaya donde vaya, va a ser una unidad menos. Profe, Entonces, yo en este vez de hacer eso, parámetro, lo que... por fin, quiero avanzar así llego a la historia, porque si no, no voy a llegar. Así que Ok. tratemos de no comentar mucho así. Después, si sobra tiempo, charlamos todo lo que quieran. Pero así llego antes de las 12. Este parámetro queda un poco ahí pululando porque no hacemos nada con esto, entonces podemos directamente volarlo, ¿sí? Como para no estar poniendo cosas que no necesitamos, porque vayamos a donde vayamos, esto va a ser exactamente lo mismo. Podemos poner correr a un lugar si quieren, como para que siga un poco más el enunciado, pero bueno, siempre va a reducirse en 1. Entonces, con esto ya, esto lo hubiéramos hecho. Si pusieron peso igual a peso -1, también está bien, ¿sí? No pasa nada. Pero bueno, sí es más copado hacerlo así porque reutilizamos el código. O sea, ahora no pasa nada, más adelante sí vamos a pedir que reutilicen más el código. Bien, por otra parte está Caperucita. Vamos a hacer todo porque si no, no vamos a poder representar la historia. Así que voy a ir haciendo paso por paso. Vamos a ir a Caperucita, al archivo de Caperucita, sí, me cambié de archivo. Por otra parte está Caperucita, que pesa 60 y lleva una canasta. En este caso, por ejemplo, la canasta no va a tener tanta, yo ya sé, como leí el enunciado, que no va a tener tanta información. Entonces, si acá, fíjense, ni siquiera nos dieron un archivo para la canasta, porque no es que va a ser muy grande mi objeto. Y si yo creo un archivo para ese objeto, se va a volver medio engorroso. Acá no pasa nada porque serían 3 archivos. Pero bueno, cuando sean programas más grandes, o sea, mientras más escale el programa, más archivos van a tener y van a tener muchísimos archivos. Entonces, si yo puedo crear directamente el objeto canasta acá, chao, lo creo acá, porque sé que va a ser cortito y que encima solamente lo va a usar Caperucita en este caso. Yo no lo creé como objeto canasta. Terminó siendo más un atributo de Caperucita, por así decirlo, que como objeto. Bien, eso, voy a ver, creo que no pasa nada. Porque no pedía, al no Eh, tener mucha información y como los datos eran como siempre precisos, lo único que se modifica de canasta es la cantidad de manzanas, más no el peso de las manzanas. Entonces, un método que modifique una canasta y listo. Bien, sí, puede ser. Hay que ver cómo va a cambiar la resolución, pero sí, bueno, vamos a ver. Hasta que no sea necesario, vamos a empezar por este lado. Está Caperucita que pesa 60 y lleva una canasta. En determinado momento en la canasta hay 6 manzanas, todas del mismo peso, 0.2, pero podría ser que dicha cantidad varíe, o sea, la cantidad de manzanas. Su abuelita pesa siempre 50. Entonces, lo que yo asumo es que el peso de Caperucita va a ser el peso que ya tiene más el peso de la canasta, ¿no? O sea, si tiene una canasta. Uy, ¿se me está escuchando ahí? Sí, profe, solo se le cortó unos segundos, pero se llegó a Ahora escuchar. sí. Ah, bien. Sí, es verdad que después dice que se come a Caperucita con canasta llena y todo. Justamente por Puede eso yo ni ser, siquiera creé una variable con peso, sino que hice una variable de canasta que es 6 por el peso de cada
cada manzana porque es el inicial, y después, bueno, un método que te cambiaba la cantidad de, de ay Dios, de Sí, manzanas, de y manzanas. después un método que dice peso total, que como consulta, que sería el peso de Caperucita más el de la variable canasta. Bueno, ahí ya la cosa es que si, por ejemplo, Feroz se quiere comer a Caperucita con canasta y todo, comer ya esta cosa, bueno, hay que ver cómo lo encaraste. Por ahí, en vez de una cosa, pusiste un peso total, entonces también va a ser Sí, distinto, pero por bueno, eso creé un si yo le método que paso dice peso algo, total, que es claro, el sí, que sí, consulta cuál pero sería el peso, entonces de ahí saco el valor para que coma lo que tiene que comer. claro, pero acá no le vas a poder consultar de esa forma. Por eso, en este caso, nosotros necesitamos que se llame peso, porque todas las cosas que el lobo se coma, o sea, yo voy a asumir que el lobo se puede comer cualquier cosa, el peso de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa yo le tengo que poder preguntar su peso y eh, el lobo se lo tiene que poder comer. Entonces, en mi problema, en la forma en la que yo lo estoy resolviendo, necesito poder consultar directamente el peso. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es poner una variable que sea manzanas en la canasta, que van a ser 6, ¿sí? Vamos a definirlo ahora como variable, después vemos si lo necesitamos como un objeto o no. Y Caperucita pesa 60 y lleva una canasta, o sea que yo voy a asumir que cuando le pregunte el peso, me va a devolver el peso de Caperucita más el peso de la canasta. En este caso en particular, por ahí no pasa nada. Después hay que ver cómo uno encara el ejercicio, porque bueno, si yo el peso directamente es Caperucita más la canasta, como que no puedo en ningún momento tener a Caperucita y a la canasta por separadas. O sea, el lobo podría solamente comerse a Caperucita con la canasta. ¿Sí? Si lo hago de esta forma. Claro, Entonces, yo lo separé, pero bueno, no lo pude probar después. yo lo voy a separar para mantener estas dos diferencias, ¿sí? O sea, como, bueno, una cosa es la canasta y otra es Caperucita. Ahora, yo lo que quiero hacer es decir, bueno, acá va a tener, en la canasta va a tener una variable que sea cantidad de manzanas. Y la voy a poner en 6, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, en este sí lo voy a hacer separado porque me interesa más para el dominio. Voy a decir, bueno, por ejemplo, hacer un método que sea sumar canasta, para que vean que en realidad sumar canasta. Sumar manzana o guardar una manzana, voy a poner, por ejemplo, que lo que haga es la cantidad de manzanas va a ser igual a la cantidad de manzanas más 1 y el método quitar una manzana que sea cantidad de manzanas es igual a cantidad de manzanas menos 1, ¿sí? Acá lo voy a resolver de esta manera. ¿Por qué? Porque siento que por ahí es más intuitivo decir, bueno, voy a ir agregando manzanas de a una o voy a ir quitando manzanas de a una. Podría hacer un método que sea vaciar la canasta entera, pero en principio no lo necesito. Así que bueno, lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Para que vean que ambas formas están bien, son distintas formas de resolver lo mismo, no pasa nada. Y yo
lo quiero hacer así porque me interesa, en este caso, decir, bueno, Caperucita va a estar por un lado, va a tener sus características y la canasta va a tener otras. Si el lobo feroz se come solamente a Caperucita en un momento, yo, de la otra manera en la que lo hice, la única forma que tengo para que eso suceda es hacer una cuenta rarísima, ¿no? Como empezar a meterme en cuánto pesa y no sé qué. Entonces, de esta forma yo mantengo a cada objeto de manera independiente. Bueno, la canasta tiene ciertas características y Caperucita tiene ciertas otras. Entonces, yo lo que voy a hacer en Consulta. canasta, sí, Rapidita sobre esto. Yo separé hasta las manzanas, porque después me dice que las manzanas tienen, ya me da una característica de la manzana que es 0,2 de peso, que es fijo. Entonces, bueno, hice la misma lógica que vos, pero ya tomando ahí en la parte de canastas. claro, como otra manzana. Claro. Sí, no estaría mal. Lo que pasa ahora es que por ahí es definir mucho para solamente el dato del peso que nunca varía, ¿no? Y que solamente lo definís acá. Entonces, capaz sí es un poco innecesario. Si después te dice que las manzanas pueden estar se pueden pudrir, entonces porque y te empieza a dar más cosas, como que bueno, por ahí está más Ahí puedo justificado. definir, me da como más pie para definir ese objeto de contacto, definir un objeto. Claro. O sea, en este caso por ahí no es tan necesario, porque solamente tenés la cantidad de manzanas que hay en una canasta y que el peso es 0,2 y es lo único que te importa. Y solamente lo usas acá, entonces como que por ahí no es tan necesario. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, eh, voy a definir el peso. Como el peso de Caperucita me dice que no, o sea, no me dice que varíe, me dice que es 60, yo directamente lo voy a poner en un método, ¿sí? En este caso no me interesa ni siquiera guardarlo como constante, porque cada vez que le pregunte el peso a Caperucita va a ser 60 y va a devolver eso y es lo que yo necesito. Que cuando yo le pregunte el peso me devuelva 60. No me hace falta guardar una constante y después devolver el valor de esa constante. Si total con el mismo método ya lo resuelvo. Entonces, yo cuando a Caperucita le pregunte su peso me va a decir 60, porque el peso de Caperucita es 60. No es 60 más la canasta, porque es Caperucita sola, ¿no? Por eso está bueno mantener los objetos separados. Igual depende de cómo ustedes encaren el ejercicio, puede ser que lo utilicen todo como uno. Yo ahora lo pensé así, pero bueno, habría que ver cómo está encarado. Su abuelita pesa siempre 50. También, yo a la abuelita, en este caso sí la voy a definir por separado, porque por ahí el lobo dice, bueno, me quiero comer a la abuelita también. Y la abuelita va a tener un peso independiente. Bueno, podría ser que el lobo también se quiera comer una manzana sola, pero bueno, es medio raro. Y en este caso se come todo junto. Entonces, a la abuelita la voy a definir acá porque me voy a poner return 50 era, que pesaba la abuelita. Sí. Bien. Y ya con esto estaría definiendo los tres objetos, las tres entidades que a mí me hacen más ruido dentro de mi problema. ¿Por qué? Porque si el lobo se quiere comer a la abuelita, directamente se come acá. O sea, le pregunto a la abuelita, ¿no? Podría ser que la manzana sea un objeto independiente también. Porque por ahí el lobo se quiere comer una manzana sola. Está dieta el lobo. Bien, y ahora vamos con el problema que a todo el mundo le agarra. Toby, discúlpame. Sí. Les paso el link de la asistencia en el chat, lo que falta que se anote. Dale, sí. Anótense todos, porque después eso es lo que usamos para la asistencia. Así que por favor, no cuelguen. Bien.
yo definí el objeto historia, ¿sí? Le cambié el nombre del archivo para que sea historia, porque estaba el otro que decía chanchitos, que creo que quedó del año pasado. Le cambié el nombre. Es lo mismo, igual en este caso donde lo hayan definido, no pasa nada. Pero bueno, como para que quede más ordenadito, yo lo hice acá separado. Representar la siguiente versión de la historia del lobo feroz. El lobo va corriendo hasta el bosque, allí se encuentra con Caperucita, conversan, pero no pasa nada más. Luego el lobo corre a la casa de la abuelita y luego de comérsela se disfraza de ella. Fíjense que acá se la come por individual. Mientras tanto, Caperucita cruza el bosque y se le cae una manzana de su canasta. Ah, me olvidé de hacer algo. El peso de la canasta. Ah, no, sí lo hice. Ya estoy delirando. Mientras tanto, Caperucita cruza el bosque y se le cae una manzana de su canasta. Cuando Feroz ve llegar a Caperucita a la casa, molesto por las preguntas incisivas sobre su aspecto físico, abre grande su boca y se come a Caperucita con canasta llena y todo. Finalmente llega el cazador, que ahí es otro objeto que habría que definir, yo no lo voy a hacer ahora. El lobo también se lo come de un bocado, el cazador provoca una crisis, bueno, bla, bla, bla. Yo lo que voy a hacer para contar, para representar la historia, es directamente hacer un método que sea contar historia, ¿sí? Esto es lo que nosotros por ahí imaginamos cuando hicimos el ejercicio. Siempre hay muchas dudas y muchas preguntas sobre cómo encararlo. Pero bueno, importante. Yo en el archivo este de historia voy a estar utilizando a Caperucita y voy a estar utilizando al lobo feroz, ¿sí? A la canasta, a la bolita, todo. Entonces lo primero que tengo que hacer es importar los archivos. Que se importan así, ¿sí? Pongo import, el nombre del archivo, punto, asterisco, ¿sí? Para importar todo el archivo. Entonces con esto yo ya puedo usar a Feroz, a la canasta, a Caperucita, a la abuelita y todo lo que yo definí adentro. ¿Bien? Puedo usar todos esos objetos. Entonces, tenemos, representa la siguiente versión de la historia. El lobo va corriendo hasta el bosque. Habíamos dicho, a Feroz, ¿sí? Al lobo feroz, que es mi objeto, le voy a pasar el mensaje, correr a un lugar. Es lo primero que yo quiero que haga. ¿Bien? O sea, Feroz, que corra a un lugar. Eso va a disminuir su peso. Allí se cuenta con Caperucita. Conversan, pero no pasa nada más. O sea que esta parte la ignoramos. O sea, en mi problema no va a cambiar nada. Si quieren, pueden por ahí hacer un método. No sé bien si en esto en específico, pero en sí para mi programa no importa que hayan conversado, porque no cambia ningún estado, no modifica nada el programa. Entonces, ni es ninguna pregunta que yo necesito responder. Luego, el lobo corre a la casa de la abuelita, de nuevo, ¿sí? Correr a un lugar, lo voy a escribir así ahora. Después estaría bueno hacer una repetición acá, pero bueno, por ahora lo voy a poner así para que quede más claro. El lobo corre a la casa de la abuelita y luego de comérsela, o sea que Feroz, lo que va a hacer es comer una cosa. ¿Y esa cosa qué va a hacer? La abuelita. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer mi programa? Va a ir a feroz.comer. Feroz comer una cosa. Y lo que digo es, modificame el peso de esa cosa, punto peso. Vemos que la abuelita responde al mensaje peso. O sea, tiene un método que responde a ese mensaje. Que me va a devolver 50. 50 dividido 10, 5. Y va a modificar el peso en 5 unidades, ¿sí? O sea que por ahora debería estar funcionando todo bien. Caperucita cruza el bosque y se le cae una manzana de su canasta. O sea que a la canasta lo que voy a hacer es quitar una manzana. ¿Bien? De la canasta se cayó una manzana. Por ahí acá podríamos darle una vuelta, hacer que Caperucita apunte a la canasta, pero bueno, ahora para terminar lo voy a hacer así directamente. O sea que a la canasta se le cae una. Como había escrito yo, directamente le resto 1.
Cuando Feroz ve llegar a Caperucita, molesto por las preguntas sobre su aspecto, abre grande su boca y se come a Caperucita con canasta llena y todo. Entonces, acá lo que voy a hacer es, a Feroz le voy a decir que se coma a Caperucita, ¿sí? Que es la primera cosa, y le voy a decir que se coma a la canasta también. Entonces, cuando le pregunte el peso, acá Feroz, cuando le pregunte el peso, a Caperucita le va a decir 60 y la canasta le va a decir, la cantidad de manzanas va a ser 5, 5 por 0.2 me va a dar 2,5, no, bueno, no sé. Sí, 5 Uno te da. medios me da 1, bien. Claro, me da 1. Perdón, chicos, estoy sin dormir, me cuesta un poco el cerebro a esta hora. Me da 1, entonces va a aumentar su peso el 1. Finalmente llega el cazador y acá vamos a poner llega el cazador. Y esto del cazador, bueno, habría que definirlo después el objeto cazador, ponerle las características que nosotros queramos, esto ya depende un poco de lo que quieran hacer, pero bueno, esta era un poco la idea que nosotros queríamos que ustedes hagan. No hay que hacer test, no hay que hacer nada loco en esto de contar la historia. Profe, pregunta. Sí. Yo tengo en la canasta, yo creé tipo otro objeto que es manzana, que también tiene un peso. ¿Eso sería también correcto? Sí, está bien también. En este caso yo no lo creé porque como que las manzanas siempre están adentro de la canasta y directamente lo resolví acá. Pero bueno, no estaría mal tampoco hacer una manzana. En caso de, porque por ahí el lobo quisiera comerse una manzana sola. Ahora, para este problema no hace falta crear un objeto manzana. Pero bueno, tampoco está mal. No es que está mal, pero bueno, por ahí es un poco innecesario. Profe, Sí. una consulta. Si la historia no la hicimos como se debía hacer, ¿no hay ningún problema o se puede modificar? No pasa nada ahora, tranqui. O sea, los trabajos estos no van con nota ni nada, son Ah, porque ustedes yo los hice tienen que varias cosas entregar, acá. así que tranqui, no pasa nada. Lo resolvemos así para que tengan más o menos una visión de si hicieron bien las cosas o no. Ah, Eh, dale. voy a hacer rápido el commit, ¿sí? Dentro de la misma consola, nunca la cerré, fíjense que no hice nada. Lo que voy a hacer es, acá en la página de objetos 1 tenemos los pasos, hacemos el add, hacemos el commit, -m mensaje, hacemos el push, ¿sí? Y ya estamos. Son estos 3 pasos que hay que hacer. Entonces, vengo acá, git add punto asterisco, ¿sí? Si pongo git status -s, me tira ahí re bonito todas las cosas que cambiaron. Hice el add, hago el commit, -m y le pongo un mensaje. Ejercicio casi resuelto, falta el cazador. ¿Bien? Entonces, hice el add, acá. El status es solamente para ver nomás, no hace falta que lo escriban. Hago el add, punto asterisco. Hago el git commit, -m y le pongo un nombre descriptivo a lo que haya hecho. Y después escribo git push origin main. ¿Sí? Estas 4 palabras. Solo, liso, llanamente, hago enter. Tuve que haber puesto mis credenciales antes. Y acá fíjense que ya me dice que se actualizó la rama main. Entonces ahora si yo vuelvo a mi repo y recargo la página, voy a ver que acá aparezco yo todo bonito, con ejercicio resuelto, casi resuelto, falta el cazador y todos los cambios que fui haciendo. Así que ya estaría subido
mi ejercicio, ¿sí? Add, commit, push. 3 pasos son. Add, Profe, ¿esto commit, lo van push. a subir en algún lado por Discord, suponte, el ejercicio resuelto, digamos? Sí, ahora cambio el repo y se los paso. Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, corriendo, terminamos 7 minutos antes, así que bastante bien. ¿Alguien le quedó alguna duda así puntual que quieran ver ahora? Si no, ahora dejo de Ah, sí, compartir, para ver dejo de grabar. lo No, de, todo bien, profe. para ver mi caso con lo de la Sí, entrega. tranqui, Diego. Ahora, Dale, Seba. pero de esto del ejercicio. Así dejo de grabar ya Ah, no, el ejercicio por mi parte no. y liberamos. Yo, profe, mi parte nada más, a la hora de interpretar, en la parte donde dice que el lobo se disfraza de la abuela, yo lo interpreté, bueno, como una acción y empecé a modelar, empecé a hacer objetos. Por ejemplo, no sé, un camisón, pantalón, y que el logo tenía que tener un estado interno o un atributo, mejor dicho, que se llame vestimenta, y lo inicialicé con pantalón, que era un objeto que creé. Y creé otro método que se llama se disfraza de abuela y le cambié ese objeto por camisón. Está bien. Pero no sé si... Sí, está bien. Esta es ok. otra. O sea, capaz a nivel el estado del objeto no cambia mucho, pero no, está bien igual, sí. Total, o sea, es una parte de la historia que para representar, así que está muy bien. Se pueden definir objetos eh, Nos sin vemos, internos, profe. sin métodos, sin nada, solamente el objeto vacío. Sí, si es necesario para tu problema, Ok, sí. Nos vemos, Pues, profe. nos vemos. O sea, a ver, hay que tener cuidado cuando uno define algo así, porque es como, bueno, ¿qué uso le voy a dar yo a este objeto, no? Bueno, voy a dejar de compartir. Así, aunque sea veo sus fotos. Em, Chao, profe, buen fin de... nos vemos. Hay que ver bien qué uso se le Buen da fin de- al objeto vacío, porque, chao, nos vemos. Em, porque, bueno, puede ser peligroso. O sea, hay que ver cuán necesario es ese objeto si no tiene nada dentro. Pero si por ahí, dependiendo de ese objeto, por ejemplo, si tiene un camisón o no, vas a poder comerte a Caperucita o no, bueno, ahí sí tiene un uso más puntual y que por ahí no necesitas más información que esa. Entonces, hay que ver qué onda. Por ahí esa podría ser una variable de un booleano, si tiene camisón o no. Bueno, hay que ver cómo lo encararías. ¿Se puede? Claro, Sí. Hay que tener cuidado cuando uno lo hace. ok. En general se puede resolver de otra manera. Perdón, puedo. Hola, Cristian, el colaborador. Estuve a la mitad de la clase, pero no quise interrumpir. Por ahí a veces sirve como manera de estandarización. Ponele, si tenés que usar varios colores y en vez de usar string y que a veces pongas rojo con R mayúscula, a veces con R minúscula, y capaz se crean los objetos para una manera, de una forma de estandarizarlos. Claro, Claro. esa era la Bueno, intención. había un ejercicio que si el color era rojo, te devolvía tal cosa y si era de otro color, no, Claro, sí, los si creo que le clubes gustaba a de... El de uno y si no, bolichito. en el de bolichito, que le gustaba ciertos colores y otros no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, ahí, por ahí, en el de bolichito tenía más cosas que preguntarle al color, pero había una pregunta que era, bueno, si es de color rojo, no le gusta a tal persona, o algo así. Entonces, bueno, ahí directamente, si vos ese fuera tu único problema a resolver, por ahí sí está bueno crear un objeto. Eh, como dice Cristian, para estandarizar y que no haya mucho conflicto en la mayúscula, la minúscula, de esto, lo otro. Buenísimo. Pero bueno, sí, con cuidado se puede hacer.
Sí, yo en mi caso, por ejemplo, profe, estuve creando un montón de objetos